Hola, muy buenas noches, bendiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y tengan una excelente tarde, noche. Este, Hoy quiero transmitirles a su corazón un pasaje de la Escritura, una historia bíblica que en lo personal me, me sorprende. Todo lo que relata, todo lo que cuenta la Escritura. Eh, Trato de imaginar todas las cosas como pudieron haber sucedido en ese momento. Trato de ponerme como en, eh, en los zapatos, como decimos por ahí, del personaje o de los personajes que habla la Biblia. Pero en este caso quiero hablarles de uno muy especial llamado José. José el soñador, como ya muchos conocen. José era un chico especial, dice la escritura, querido por su padre, a tal grado que él, su padre le hizo una túnica de colores, una túnica especial, un atuendo especial para él, por ser el hijo más pequeño, por ser el hijo más querido y porque lo había tenido en su vejez. Casi podríamos decir, algunos hermanos mayores, un consentido de papá o de mamá. Pero era muy querido y eso llegó a molestar tal vez a sus propios hermanos. Cuenta la historia, la Biblia, que este chico tenía tan solo 17 años, pero antes de esa edad, él ya había tenido una serie de sueños, una serie de sueños que se los contaba a sus hermanos con esa emoción, a su familia, a su padre. Y él soñaba que unos manojos, la Biblia no dice exactamente si de qué, pero quiero pensar que de trigo, se les, se les inclinaban al suyo. Y eso molestaba a sus hermanos. Y eso no les caía bien a ellos, obviamente. Pasaron, pasando el tiempo, a sus hermanos cada vez les iba cayendo mal o les molestaba que él les compartía sus sueños, que él venía un día y les contaba algo referente a él y ellos mismos, su padre mismo decía: ¿a poco tú vas a reinar sobre nosotros o nosotros vamos a inclinarnos delante de ti? Eso no puede ser. Pero la escritura nos va narrando poco a poco las cosas de una manera resumida de lo que pasó y de cómo iban sucediendo las cosas. Este muchacho un día va a buscar a sus hermanos, no los encuentra en ese lugar donde debían de haber estado, pero alguien le dice: no, yo vi que se fueron a tal ciudad, se fueron a tal lugar. Entonces este muchacho va y los busca y los encuentra. Y sus hermanos, dice la escritura, que ellos piensan hacerle un mal, ellos comienzan a tramar algo. Y la Biblia dice que llegaron a tal punto de que lo arrojaron a una cisterna. Gracias a Dios estaba vacía. Y según la escritura, estos hombres, sus propios hermanos, vendieron a José. Vendieron a José como una mercancía, como cualquier cosa, como un animal. Desde ahí comienza algo tan triste para José, porque él soñaba que él era grande. Él soñaba que estaba en lo alto y de repente
sus propios hermanos le estaban truncando esos sueños. En el capítulo 37 de Génesis, dice la escritura que sus propios hermanos lo vendieron. Vamos a ir al 37:16, capítulo 37 de Génesis, en su verso 20, para que usted escuche y vea. Dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Estos hombres le quitan la túnica de colores a José, lo venden, matan un corderito, tiñen la túnica con sangre de este animalito, se lo presentan a su padre se la cree, como decimos, de que sus hijos le dijeron que una mala bestia había devorado a José. El padre, destrozado, cree esa historia, porque ¿quién jugaría con algo así? ¿Quién jugaría con una broma tan triste, tan así, de esa forma? Pero estos hombres, estos 10 hermanos, aunque algunos de ellos, dice la escritura, no estaban de acuerdo, pero tampoco hicieron nada para impedirlo. O quizás si lo estaban, uno de ellos quiso quizá impedirlo, pero a él también le iba a tocar la muerte, o lo iban a golpear, o no sé. La escritura dice que Jacob hace luto, está de luto por muchos días por José. Pero José iba de camino hacia Egipto, hacia una tierra muy lejana, hacia una ciudad donde él no conocía, donde la cultura era muy diferente, donde él, lo más triste, es donde él iba como esclavo. Y ¿se imaginan ustedes, después de tener esos sueños y poder visualizar una vida donde en esos sueños tú miras que tú estás en lo más alto, pero de repente eres un esclavo? De repente vas a un lugar donde no conoces, donde no tienes familia, donde vas a trabajar, donde vas a obedecer órdenes. José, dice la escritura, que llega a con un general llamado Potifar. Y allí el Señor bendice la casa de Potifar por la vida de José, porque todo lo que José tocaba, porque todo lo que José hacía, el Señor lo prosperaba, porque el Señor estaba con él. Le sucede algo. La esposa le insinúa que quiere acostarse con él, lo amenaza, lo seduce, y yo creo que era por muchos días, o fue por muchos días, hasta que en cierto momento de la historia esta mujer manda llamar a José. Pero dice la escritura que José no le hizo nada, no quiso nada con ella, porque él, dice la escritura en el capítulo 39 de Génesis, en el verso 8, vean cómo José responde ante la seducción, ante la provocación de esta mujer. Dice en el verso 9, desde el verso 7 les voy a leer. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo.
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, refiriéndose a la mujer, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vean cómo José primero pone en primer lugar a Dios. No pone en primer lugar al hombre, sino que él responde sabiamente y dice: ¿por qué pecaría yo contra Dios haciendo este mal? Y dice la escritura en el verso 10: hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Qué determinación, qué carácter de José. José tenía, no sé, me imagino unos 18, 19 años. La Biblia no dice exactamente cuántos años, solo que cuando él fue vendido, él tenía 17 años, era un adolescente. Él crece, pasan los años, esta mujer lo provoca, esta mujer le seduce, pero él responde sabiamente. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hombres de Dios? Esto no lo estoy hablando para aquel que no tiene el temor de Dios. Estoy hablando este mensaje específicamente para aquellos que quieren hacer las cosas bien para Dios, que están luchando contra viento y marea, contra un mundo de tentaciones, y deciden decir: ¿por qué? ¿Por qué pecaría yo contra Dios haciendo estas cosas? Y se aferran a esperar en Dios, a guardarse en Dios, a que prefieren conservar su vida para Dios, y no necesariamente o específicamente estoy hablando acerca de la sexualidad, acerca del sexo. Si usted lo lleva en su diario vivir, desde cosas mínimas a cosas más grandes, porque el diablo no va a venir a presentarte algo grande cuando tú no has caído con algo pequeño. El diablo es astuto y comienza de una manera sigilosa a ofrecerte las cosas, a mandarte tentaciones. La tentación no es el pecado. El pecado es cuando ya uno cae, cuando ya uno le da el lugar al enemigo. Mientras la tentación solo es tentación, y uno tiene que tener el valor para poder hasta refrenar su lengua, refrenar su temperamento, cosas con las que todos luchamos diariamente. Bueno, después de esto, la mujer lo acusa con su esposo Potifar, lo manda a la cárcel, y ahí pasa 2 largos años. Pasa mucho tiempo en la cárcel, noches frías, noches sin comodidad. Pasa noches, yo creo que llorando, tal vez preguntándose. La Biblia no dice exactamente, pero ¿cómo reaccionaría uno? Pero lo importante es que José estaba creyendo en Dios. Dice la Biblia que cuando pases por las aguas no te vas a ahogar, cuando pases por el fuego no arderá en ti. La Biblia dice que no vas a pasar, sino que cuando pases. Entonces, nuestra confianza, nuestra seguridad debe estar en Dios, para que esa
situación que probablemente tú estés viviendo no te ahogue. Esa situación que probablemente te esté estancando espiritualmente, no te detengas, sino que sea lo que te impulse a buscar más a Dios. Y vean que vemos cómo José aparentemente iba decayendo, iba cuesta abajo. Pero desde la cárcel sucede algo extraordinario. Él interpreta 2 sueños a 2 hombres que fueron encarcelados por el faraón. Y dice la Biblia que estos hombres, mucho después, uno de ellos se acuerda de lo que José hizo por él. Se lo cuenta a Faraón. Faraón manda a traer a José. Y José pasa a ser de un esclavo a un príncipe. Wow. Yo te lo estoy contando así y pues puede escucharse sencillo, pero realmente pasó. En el capítulo 41, José interpreta el sueño de Faraón y Faraón lo hace gobernador de todo Egipto y solamente Faraón iba a estar por arriba de él. Y José iba a ser gobernador o fue gobernador de toda una nación. Dios cumplió con esos sueños que Dios le dio, que José tuvo. ¿Por qué? Qué difícil se le haría al Señor cumplir tus sueños. Creo que el único quien quizá Dios no pueda cumplir o el único que puede impedir a que no se cumplan esos sueños, creo que es uno mismo cuando uno deja de creer. Así que sigue creyendo en Dios. Que Dios te bendiga.